Entre el foco, el eje de la parábola y el vértice. Y la directriz. ¿Está bien? Sí. Bueno, eso es lo que más hay que acordarse. Entonces, uno dibuja los elementos que les dan y te dice que el foco es 0,6. O sea que 1, acá tenés el punto 0,0, 0,6 estará por acá. Acá está el foco. Y la directriz es lo mismo que te den y más 6 igual a 0 que igual a menos 6. Entonces la directriz está por acá. Esa es la recta directriz. Porque igual menos 6 es una recta paralela al eje X. Vos te tenés que acordar que siempre, si esta distancia es 6 como distancia y esta distancia es 6, la directriz nunca es cortada por la parábola. La directriz queda hacia el otro lado donde está la parábola y el foco siempre queda encerrado por la parábola. Es decir, que la parábola que vos estás buscando tiene que ser para allá. Porque no puede ser para abajo si no cortaría la directriz. Tampoco podría ser, ¿está bien? Una parábola, como las parábolas siempre cierran el foco. Si fuera, mira, si fuera una parábola así, en algún lugar cortaría la directriz. Estuviera ubicado o fuera para el otro lado, siempre cortaría la directriz. Entonces, como la parábola y la directriz no se cortan, la única posibilidad que tenés es que la parábola sea, vamos a volver a dibujar, sea la que yo dibujé. A ojo, ¿no? Más o menos dibujé. Entonces, esto te permite decir que entonces, como el eje de la parábola siempre contiene el foco, y si el foco está sobre esta recta, está acá, el eje de la parábola es el eje Y. Voy a escribir con otro color porque creo que el verde no se ve. El eje de la parábola, por los datos que me dan y lo que sé de parábola, el eje de la parábola, vamos a llamarla P, coincide con el eje Y. Entonces, la ecuación que vos tenés que llenar es x al cuadrado, porque sería x menos alfa al cuadrado igual a 4c por y menos beta. Pero claramente el vértice va a tener que ser 0, 0. ¿Por qué digo que va a tener que ser 0, 0? Porque el vértice es un punto que está en la parábola sobre el eje de la parábola y ese eje de la parábola también pasa por el foco. Por lo tanto, el eje de la parábola tiene que ser el eje Y. No sé cómo dibujarlo. El eje Y tiene que ser el eje de la parábola también. Si esta distancia es 6 y esta distancia es 6, el vértice, como está equidistante del foco y de la directriz, el vértice es el 0, 0. Porque es un punto que está en la parábola y tiene que estar a igual distancia del foco que de la directriz. Y el punto ese es el 0, 0. Porque la parábola va a tener que ser de eje paralelo al Y, como el eje de la parábola pasa por el foco, no le cabe más remedio de ser el eje Y. Entonces, si es el eje y alfa vale 0 y beta vale 0, esta ecuación se te simplifica a x al cuadrado igual a 4c
por I. Porque alfa vale 0 y beta vale 0. Ahora, lo que no conoces es I. Perdón, es C. Si no conoces C, ¿de dónde lo vas a sacar? Y lo vas a sacar de la distancia que hay del foco al vértice. Y como el foco es 0,6, la distancia que hay del foco al vértice es 6. Por lo tanto, la ecuación que vos estás buscando es x al cuadrado igual a 4, 6 por y. O lo que es lo mismo, x al cuadrado igual a 24y. Ese sería el ejercicio. ¿Entendido? ¿Se entendió? Para el chico que pregunta, que hizo la pregunta. Sí, sí, profe, se entendió. Estaba muteado, perdón. Muy bien. Entonces, los otros van a ser similares. Entonces, ponete a hacer y en todo caso, la clase que viene me preguntas. ¿De acuerdo? Dale, dale, profe. Bien. A ver cuántos somos. ¿Dónde están? Bien. Se ve que algunos se cansaron. Bien, vamos a empezar entonces con el capítulo 2. El capítulo 2 dice conjuntos y demostraciones, y lo que hay que recordar es lógica. Es decir, para poder afrontar el capítulo 2 hay que recordar la parte de lógica. Lógica vieron en matemática 0. Entonces yo les recomiendo que tengan a mano o bajado en su computadora o cada vez que lo necesiten tenerlo a disposición el apunte de matemática 0 que vieron en el ingreso. Eso está en la página de la facultad, creo. Si no lo encuentran en la página de la facultad me dicen y yo lo subo al Classroom. Porque para poder entender teoría de conjuntos hay que entender lógica. Sobre todo las tablas de verdad y cómo hacemos para razonar en lógica, ¿no? Que se basa en las tablas de verdad. Entonces, acuérdense, vamos a repasar un poco las tablas de verdad. Entonces, si nosotros tenemos una proposición P, acá en mate 1, no P lo simbolizamos así, es lo mismo. Entonces, si P es verdadera, no P, si P es verdadera, no P es falsa. Si P es falsa, no P es verdadera. ¿Qué pasaba con la tabla de verdad de la conjunción P y Q? Entonces teníamos 4 líneas de verdad: verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Y la conjunción, ¿se acuerdan que es verdadera cuando las dos son verdaderas? O sea que la primera línea es verdadera y si hay alguna falsa, los valores de verdad de la conjunción son estos que escribimos en su tabla. Si tenemos P y Q como letras, podemos fabricar P o Q, es decir, la disyunción. ¿Y cuál es la tabla de verdad de la disyunción? Verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Y la disyunción, recordemos que es falsa en el único caso que las dos sean falsas. En cualquier otro lado es verdadera. Y después, otro conectivo importante es el condicional. Que justamente para hacer demostraciones en matemática va a ser muy importante recordarlo.
El condicional únicamente es falso en el caso de esto se llama antecedente, esto se llama consecuente, y en el caso de antecedente verdadero y consecuente falso es cuando es falso. En todo otro caso es verdadero. Y después tenemos otro conectivo, que es el bicondicional, que no es ni más ni menos que P, entonces Q, conjunción, Q, entonces P. Y entonces, la tabla de verdad del bicondicional, recuerden, es verdadero cuando, y solo cuando, los valores de verdad de las fórmulas que estén hacia los lados de la flechita que va y viene son el mismo valor de verdad. A partir de ahí definimos equivalencia lógica. Entonces, por ejemplo, hemos demostrado que P es lógicamente equivalente con nono P. Después hemos demostrado que la negación de P y Q es lógicamente equivalente con no P o no Q. También demostramos que la negación de P o Q es lógicamente equivalente con no P y no Q. Estas son las equivalencias que hemos probado en mate 0 y si no se acuerdan, la apunto. Después también tenemos que la negación de P es lógicamente equivalente con P y no Q. Y otra muy importante es que P entonces Q es lógicamente equivalente con su contrarrecíproca, es decir, no Q, entonces no P. Estas son tablas de verdad y equivalencias lógicas que ustedes tienen que manejar muy bien. Tienen que manejar muy bien. ¿Qué quiere decir? De alguna manera recordarlas. Entonces, si no quieren bajar todo el libro o todo el apunte de mate 0, fíjense en los videos que tienen de mate 0 o también en el apunte tomen una hoja o dos y se anotan las tablas de verdad y las equivalencias lógicas, porque si no, no van a entender las demostraciones que hacemos, ni los métodos de demostración, ni nada de teoría de conjuntos. Es decir, así como uno para hacer cosas de aritmética o de álgebra de números tiene que saber, obviamente, las tablas de multiplicar, y saber sumar algunas cosas elementales y no andar recurriendo a la calculadora cada rato. Bueno, para esta parte de las cosas que vamos a iniciar hoy, también hay que saber, sí o sí, lo que significa la lógica y cómo se comportan las tablas de verdad para poder ir evolucionando y haciendo demostración. ¿Qué tipo de demostraciones vamos a hacer? Bueno, a nosotros nos van a interesar hacer demostraciones de cosas ligadas con matemática, fundamentalmente, y cosas ligadas a teoría de conjuntos. Entonces, para eso vamos a pensar qué significa algo. Vamos a introducirlo con ejemplos. Algunos métodos de demostración los vamos a introducir mediante ejemplos que queramos hacer. ¿Qué son ejemplos de demostración? Bueno, queremos demostrar algunas propiedades
de los números. Más que eso no vamos a hacer, ¿no? Entonces, propiedades elementales de los números. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos demostrar que dado A un número real, queremos demostrar lo siguiente. Si A es par, entonces A cuadrado es par. Fíjense que lo que queremos demostrar, la estructura que tiene es, si pasa esto, entonces pasa esto otro. ¿Está bien? La estructura formal que tiene esto es de la forma P, entonces Q, donde P sería A es par y Q es A cuadrado es par. También esto lo queremos demostrar en realidad para cualquier número real. Entonces nosotros podríamos escribir en realidad un esquema que diga P de X, X es par, y A cuadrado es par, se podría escribir P de X al cuadrado, porque P de X al cuadrado diría X al cuadrado es par. ¿Bien? En otras palabras, lo que nosotros queremos demostrar que cualquiera sea el número real, si el número es par, entonces su cuadrado también es par. Formalmente, lo podríamos escribir cuantificadamente de esta forma. Para todo X, si X es par, voy aproximándome a la simbolización, entonces X al cuadrado es par. Y con este esquema que yo puse acá abajo, esto se podría escribir para todo X, E de X, entonces P de X al cuadrado. ¿Está bien? Porque si la X la cambio por X al cuadrado, me va a quedar X es par, entonces, ¿y qué es P de X al cuadrado? X al cuadrado es par. Y eso ¿qué quiere decir demostrar una propiedad universal? Cuando el universo es los reales. Demostrar una propiedad universal cuando el universo es los reales es demostrarla para cualquier número real. ¿Está bien? Entonces, es por eso que cuando uno hace una demostración de este tipo, toma un número real arbitrario. ¿Qué quiere decir arbitrario? Cualquiera. No el número 5, ni el número 25, ni el número 88. Toma un número que simplemente de él sabe que es X. Es decir, un número cualquiera. De lo único que sé de ese número que es un número real. Y sabiendo que ese número es real, lo que quiero probar es que si es par, entonces su cuadrado va a ser par. ¿Se acuerdan lo que significa que un número sea par? Un número es par si es divisible por 2. Entonces, si yo digo X es par, ahora vamos a ponernos ya a plantear qué es lo que quiero demostrar. Quiero demostrar que si X es de la forma 2 por H y H pertenece a los enteros, entonces X al cuadrado va a ser un 2 por K con K perteneciente a los enteros. Porque un número es par si es divisible por 2. Y que un número sea divisible por 2 es 2 por algún número, ¿no? A ver si estará bien. Se hacen 2 por 0, le da 0. El 0 es un número par, ¿eh? 2 por menos 1 le da menos 2. 2 por menos 2 le da menos 4. 2 por 7 le da 14. Es decir, la manera de obtener los números pares son los números de la forma 2 por algo. Y lo que quiero llegar a que su cuadrado también es par.
y para que sea par tiene que ser 2 por k, con k un número entero. Entonces, eso es lo que quiero demostrar. Entonces, voy a tomar un número que sea par. No el 0, ni el -2, ni el 14. Voy a tomar un número cualquiera. Entonces voy a decir, sea X un número par. Por lo tanto, X es 2 por H, por ejemplo. Y H perteneciente a los enteros. Ahora, vamos a ver qué cosa es X al cuadrado. X al cuadrado es 2H por 2H. ¿No? Si esto es X, porque X al cuadrado es X por X. Si X es 2H, me queda que X al cuadrado es 2H por 2H. Entonces, esto es lo mismo que tener 2 por 2 por H por H. Donde H es un número entero. Entonces, fíjense que ustedes pueden decir lo siguiente. Y hay que decirlo porque estoy haciendo una demostración y en una demostración hay que justificar todos los pasos. Como H es el número entero, H por H es número entero. Esto lo damos por sabido, que la multiplicación es cerrada en los enteros. Entonces, H por H es un número entero. Como 2 también es un número entero, 2 por H es un número entero. Por la misma justificación. Yo lo estoy diciendo oralmente, pero si estuviera escribiendo, lo escribiría. Como H es un número entero, H por H es un número entero, porque la multiplicación es cerrada en los enteros. Como 2 es un número entero y H por H, acabo de decir que es un entero, 2 por H es un número entero. Por lo cual, este número es un entero. Ese número lo podríamos llamar sin ningún problema K y decir K es entero. ¿Por qué? Porque la multiplicación de enteros es entera. ¿Y K cómo lo obtuve? Como el número 2 por H, que es un número entero, porque la multiplicación es cerrada en los enteros. Entonces me ha quedado que X al cuadrado, que es 2H por 2H, lo puedo escribir como 2 por K, con K perteneciente a los enteros. Es decir, que ya terminé mi demostración. Tomé un K, tomé un X, que es un número entero. Par. Entonces, perdón, tomé un X, que es un número par. Entonces, X es 2 por H con H entero. Quiero demostrar que su cuadrado también es entero. ¿Pero qué es el cuadrado de X? Es X por X. Y si X es 2H, es 2H por 2H. Yo quiero demostrar que este número también es par. Este número será par si lo puedo escribir como 2 por un entero. Entonces, asocio y conmuto convenientemente, porque lo puedo hacer, y escribir esta cuenta como 2 por H por H. Ahora voy a justificar que como H es entero, H por H es un entero. ¿Por qué? Porque la multiplicación de enteros es entera. Como el número 2 es un número entero, 2 por H es un número entero. Por lo cual tengo derecho a este número llamarlo K y decir que si K es 2 por H, K es un número entero. Luego me ha quedado que X al cuadrado es 2 por un entero. Bueno, pero ¿para qué quiero mostrar que X al cuadrado es 2 por un entero? Porque esa es la definición de número par. Entonces,
como al x al cuadrado lo pude escribir como 2 por h, entonces x al cuadrado es un número par. Lo que hice fue una pequeña demostración que cualquiera sea el número real, sea es par, su cuadrado es par. Entonces tomé un número que fuera par. Repito lo que hice. Si es par, tiene esta forma de escribirse. Busco quién es x al cuadrado y me doy cuenta que x al cuadrado es 2 por este número. Tengo que justificar que este número es un entero. Y sí, porque si h era entero, h por h es entero, lo multiplico por 2, sigue siendo un entero, entonces me ha quedado que x al cuadrado es 2 por k con cada entero. Es decir, x al cuadrado es un número par. Esta demostración que hice es una demostración que salí de la hipótesis, ¿cuál era la hipótesis? Que el número era par y llegué a la conclusión que es esta, que x al cuadrado es par. Entonces salimos de la hipótesis, llegamos a la conclusión. Fíjense que la estructura que tiene lo que quise demostrar es un condicional. La demostración que salimos del antecedente y aplicamos todo lo que sabemos para que nos permita llegar al consecuente se llama una demostración por el método directo. Es decir, salí del antecedente y llegué al consecuente. La demostración que hicimos es por el método directo. Eso es un método de demostración, método directo. Si lo que queremos demostrar tiene una estructura de condicional, el método directo significa salir del antecedente, aplicar todo lo que nosotros conocemos, definiciones y propiedades que ya tenemos demostradas y llegar al consecuente. Esa demostración es del método directo. Profe, Sí, entonces se puede decir que una demostración está compuesta por una hipótesis y una conclusión. sí. Y con lo de los métodos, o sea, ¿qué otro tipo de método puede haber además del Bueno, método ahora directo? vamos a ver alguna que sea por otro método. Nosotros vamos a ver en realidad dos métodos, porque hay unos que se confunden, en realidad son uno solo. Bien, entonces, método directo es este. Supongamos, de la misma manera, podríamos demostrar que si un número es impar, su cuadrado es impar. Pongamos otro ejemplo. Sea A perteneciente a los reales, si A es impar, entonces A cuadrado es impar. También esta la vamos a hacer por el directo. Ustedes saben que los números el 0 es par porque es 2 por algo, después el siguiente par es el 2, el siguiente par es el 4 para los positivos, el otro va a ser el 6. Hacia atrás, es decir, hacia los negativos, el menos 2, el menos 4, y así seguimos. Fíjense que si a un par le suman 1, si al 0 le sumo 1, me da 1, ¿no? Si al 2 le sumo 1, me da 3, diciendo cosas que seguro todos sabemos. Si al 4 le sumo 1, me da 5. Si al 6 le sumo 1, me da 7. Y el resultado de este, si al menos 1, perdón, si al menos 2 le sumo 1, me da menos 1.
Si al menos 4 le sumo 1 me da menos 3. ¿Qué es lo que quiero venderles? Les quiero vender que el siguiente de un número par es un impar. Entonces, cualquier número impar genérico es de la forma un par más 1. Entonces, si A es impar, o X es impar, como quieran, entonces A es de la forma 2H más 1. Porque esta expresión es un par. Y si a un par le suman 1, les da un impar. Entonces, cualquier número impar se puede escribir de la forma 2H más 1 con H entero. Entonces, acá la propiedad, digamos, un Q de X, si lo quieren pensar en términos de cuantificación, X es impar. Y lo que quieren demostrar es, en realidad, para todo X, si un número es impar, entonces Q de X al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto de ¿qué es Q de X? X es impar. ¿Y qué es Q de X al cuadrado? Es X al cuadrado es impar. Y eso es lo que quieren demostrar. Entonces, como lo quieren demostrar que eso pasa siempre para todo X del universo que estamos trabajando, que es los reales, entonces van a tomar un elemento arbitrario, no ninguno en particular, uno totalmente genérico, y demostrar la validez de una proposición universal. Y acuérdense que una proposición universal es verdadera cuando es verdadera para todo elemento del universo. Por eso es que no voy a tomar el número 7, que es impar, y voy a calcular su cuadrado y me va a dar 49, que es impar, y voy a tomar el número 5 y su cuadrado, que es 25. Demostrar con ejemplos no sirve. Cuando hago una demostración, tiene que ser para quiero demostrar alguna propiedad que verifican los elementos de un conjunto, tengo que tomar un elemento cualquiera del conjunto y ver qué se verifica. Entonces, vamos a tomar un número impar, sabiendo que un impar se escribe como el siguiente de un par y demostrar que su cuadrado también es impar. Bien, entonces, sea X un número impar. Entonces, decir que X es impar es decir que X es de la forma 2T más 1 con T perteneciente a los enteros. Es lo que charlamos recién, ¿no es cierto? Si X es 2T más 1, es el siguiente de un par, y el siguiente de un par es un impar. ¿Eso está entendido para todos? Bueno, entonces, esto es X. Ahora, lo que quiero demostrar, entonces salgo de un número impar. Le doy la forma que tienen los números impares. Es lo único que voy a hacer. Hago decir sobre X. Ahora vamos a mirar qué cosa es el número al cuadrado. X al cuadrado, que es X por X, obviamente, es 2T más 1 por 2T más 1. O si quieren, es 2T más 1 al cuadrado. Y ustedes saben, más vale que saben, ¿no? Lo estuvimos haciendo todo en la primera parte de la clase, elevar un binomio cuadrado. Entonces va a ser 2T al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Bien o no? ¿Se entiende eso, sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Bueno, acá ¿qué me da? Acá me da 4T cuadrado más, esto lo voy a dejar así a propósito, 2 por 2T y multiplicar por 1 más 1 al cuadrado, que es 1. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero demostrar que este número es impar.
Este número, si es par, quiere decir que es 2 por un entero más 1. Entonces, todos saben que el número 4 es 2 por 2. ¿Están de acuerdo? En lugar de 4, escribo 2 por 2. ¿Con qué objetivo escribí eso? Porque entonces, ahora, si ustedes están atentos, acá tienen un 2 en este término, tienen otro 2 en este término, y después tienen un 1 sueltito. Entonces, entre estos dos primeros términos, vamos a sacar factor común 2. El número t, acuérdense que es un número entero, por hipótesis. Entonces, t cuadrado es un entero, porque es t por t. 2 es un entero. Este número, 2t cuadrado, es un entero. Lo mismo, el 2 por t es un entero. Entonces, yo voy a seguir acá arriba. Y 2 multiplica a 2t cuadrado más 2t, y el 1 queda fuera. Entonces, saco factor común 2 en estos dos términos, y el 1 queda fuera. Entonces, ¿qué pasó? Cuando desarrollamos x al cuadrado, que es 2t más 1 al cuadrado, lo podemos escribir, vuelvo acá adelante, que x al cuadrado, que no es otra cosa que 2t más 1 al cuadrado. Si ustedes miran el primero y el último renglón, o primero, perdón, el último signo de igual, les quedó que es 2, que multiplica a 2t cuadrado más 2t más 1 afuera. Mirando el primer símbolo y el último de igualdad, llegaron a eso. Terminaron y casi terminaron. Le falta justificar algo. Le falta justificar que lo que ha quedado adentro de este paréntesis es un número entero. ¿Cómo lo van a justificar? Simplemente desarrollé un binomio cuadrado y saqué factor común de los últimos, de primero y segundo término, ¿no? Eso es lo que hice. Ahora, 2 es un número entero y t cuadrado es un número entero. ¿Por qué? Porque t es entero, t cuadrado es entero. Esto pertenece a los enteros. 2 por t, que es este, también pertenece a los enteros. ¿Por qué? Porque es una multiplicación de enteros. Entonces, 2t cuadrado más 2t, porque la suma de enteros es entero, esto pertenece a los enteros. Entonces, he encontrado un entero que multiplicado por 2 y sumándole 1 me da x al cuadrado. Este número lo podríamos llamar, no sé, W, cualquier letra. Y este W pertenece a los enteros. Entonces, mi número, x cuadrado, que es 2t más 1 al cuadrado, que lo pude factorear así, lo puedo escribir como 2 por W más 1, con W entero. Es decir, que este número se ha expresado como el siguiente de un número par. Luego, x al cuadrado es impar. ¿Qué hicimos? Salimos de que x era impar. Decir que x es impar es decir que x es un par más 1. ¿Por qué digo un par? Porque ya sabemos que los pares se escriben como 2 por un número entero. Le sumé 1, esto me da impar. Elevo x al cuadrado, hago las cuentas de elevar al cuadrado, saco convenientemente el factor 2 y me queda que 2t más 1 al cuadrado lo puedo escribir como 2 por 2t cuadrado más 2t más 1. Justifico que este número que está entre paréntesis es un número entero.
¿Cómo es la justificación? Como t es entero, t cuadrado es entero. Entonces 2t cuadrado va a ser un número entero. Como el 2t es entero, si a ellos lo sumo, como la suma de enteros es entera, tengo que este número más este número es un número que tengo derecho a llamarlo W y decir que ese W es un número entero. Entonces, x al cuadrado es 2W más 1. Si es 2 por un entero más 1, el número x al cuadrado es un impar. Entonces, ¿qué ocurrió? Tomamos un x impar cualquiera y vimos que su cuadrado también es un impar. Es decir, que hicimos la demostración por el método directo, que si cualquiera sea el número real que sea impar, su cuadrado es impar. ¿Entendió? Lo importante es la justificación. Sí que me quería decir. No te escuché. No, aparecía como que estabas hablando, por eso te preguntaba. Bien. Bueno, entonces eso es hacer una demostración por el método directo. Bien. Otro método que hay se basa en método indirecto o método contrarrecíproco. Son todos lo mismo. Demostrar por lo indirecto, demostrar por la contrarrecíproca, es demostrar un condicional, pero usando esta equivalencia. Yo quiero demostrar P, entonces Q, salgo de no Q y llego a no P. Eso es la demostración por el método indirecto. Entonces, vamos a demostrar lo siguiente. Si al cuadrado es par, entonces A es par. Entonces, esa demostración, como no sabemos teorema del algoritmo de la división, perdón, del teorema fundamental de la aritmética, la vamos a hacer por el método indirecto. Es decir, si esto lo llamo P y a esto lo llamo Q, nosotros lo que queremos demostrar es P entonces Q. Entonces lo vamos a hacer por el contrarrecíproco o método indirecto. Este condicional es equivalente a no Q, entonces no P. Entonces vamos a salir de no Q y vamos a llegar a no P. Entonces la demostración que vamos a hacer se dice que es por el método indirecto. Ahora, si esto es, si P entonces Q, ¿qué es? No Q, entonces no P. Sería, si A no es par, entonces A cuadrado no es par. Si A no es par, quiere decir que A es impar, ¿no es cierto? Supongamos que el universo son los enteros. ¿Está bien? Entonces, si un número no es par, es impar. ¿De acuerdo? Ustedes tienen los números 0, 1, 2, menos 1. Sí, los números, en cuanto a paridad, se dividen en pares y impares. ¿Está bien? Entonces, si el número no es par, es impar. Entonces, decir que A no es par es equivalente a decir si A no es par, no A es par.
Y lo contrario a que el número no sea par es ser impar. Entonces decir que A no es par es lo mismo que A es impar. O sea que esto, coloquialmente, sería lo mismo que decir que si A es impar, entonces A cuadrado es impar. Y esto lo voy a demostrar por el método directo. Es decir, que voy a salir de un número impar y voy a llegar a que su cuadrado es impar. ¿Y alguien tiene algo para comentarme? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Por chat o por palabras? ¿Y qué hicimos recién? ¿Qué hicimos recién? ¿No demostramos eso? Que si un número impar, era impar, su cuadrado era impar. Sí, lo hicimos recién. Si un número era impar, ya le hicimos la demostración esta. Esta demostración ya la hicimos recién. Que si un número X era de la forma 2t más 1, demostramos que X al cuadrado era 2 por 2t cuadrado más 2t más 1. La acabamos de hacer. Entonces, esto ya lo demostramos. Por lo tanto, como esto ya lo demostramos, hemos demostrado su contrarrecíproca. Entonces, si esto lo hago por el directo, ya lo hice. ¿Está bien? Esto por el directo ya lo hice. Pero acuérdense que tener, repito, la equivalencia que tenemos. Nosotros queremos demostrar que si esto es P y esto es Q, queremos demostrar P entonces Q. Ahora, esto es lógicamente equivalente a no Q, entonces no P. ¿Y qué es no Q, entonces no P? Y no Q es que A no es par. A no es par es lo mismo que decir que A es impar. Entonces, decir que A cuadrado no es par es lo mismo que decir que A cuadrado es impar. Y eso lo hicimos recién. Entonces ya tenemos demostrado, ¿no? Ya tenemos demostrado que si A es par, perdón, que si A cuadrado es par, entonces A es par. ¿Por qué? Porque hemos demostrado esto, que justamente es la contrarrecíproca de lo que plantea acá. Y esa demostración ya la hicimos por el método directo. Entonces, ¿qué es el método indirecto? El método indirecto es demostrar la contrarrecíproca por el método directo. El método indirecto para demostrar P entonces Q es demostrar por el método directo no Q entonces no P. Es decir, afirmar la negación de Q y llegar a la negación de P. Para este ejemplo ya estuvo hecho, porque lo hicimos hace un momentito, que si A era impar, entonces su cuadrado es impar.
claro, como son equivalentes, por eso les dije que había que tener en cuenta que era una proposición y que era un equivalente. Entonces, repito, demostrar por el método directo algo es que uno quiere demostrar una expresión cuya estructura es un condicional. Entonces, demostrar por el método directo significa salir del antecedente y llegar al consecuente, aplicando todo lo que uno sepa. ¿Qué es el método indirecto? Salir de la negación del consecuente, salir de la negación de este y llegar a la negación de este. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si quieren demostrar algo de la forma P, entonces Q salen de no Q y llegan a no P? Porque esta proposición es lógicamente equivalente con esta. Entonces, demostrar esto o demostrar esto es lo mismo. Hay situaciones que es más fácil salir de la negación y llegar a la negación, que hacerlo de manera directa. Entonces, por eso existe el método indirecto. ¿Y es válido el método indirecto? Y sí. ¿Por qué es válido? Porque si vos querés demostrar un condicional, da lo mismo demostrar el condicional que demostrar su contrarrecíproco. Entonces, este método que se llama indirecto, muchas veces se llama método por la contrarrecíproca. Bueno, hoy creo que vimos demasiada clase. Vamos a parar acá. Y la clase que viene, lo que vamos a hacer es, obviamente,